Determinamos la escala de la imagen fotocopiada de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Jesús, al ver la imagen, quedó desconcertado, ya que no se podía ver a detalle el microchip. Entonces, el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. Hizo una ampliación. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera, pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. Tomemos en cuenta que los lados de la imagen del microchip que están a escala natural, que son las medidas verdaderas del microchip, medían 5 milímetros. Tenemos que asumir, de acuerdo a la imagen, que el microchip tiene una forma cuadrada. Para el caso, el microchip tiene una forma cuadrada cuyo lado mide 5 milímetros, que es la medida verdadera. Está en escala natural. Obviamente allí no se puede observar, razón por la cual el técnico decide sacar una fotocopia de la imagen completa, pero haciendo una ampliación. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que el lado del microchip encaja exactamente en el ancho de una hoja A4. Tenemos la imagen del microchip. El microchip en la ampliación, el lado encaja exactamente en el ancho de una hoja A4. Obviamente es necesario hacer la ampliación para poder observar los circuitos del microchip. Cuando usted va a un relojero, el relojero, para poder observar los circuitos de su calculadora o de su reloj, lo que usa el reloj, el relojero usa una lupa. Pero en este caso el microchip es mucho más pequeño. Si tiene forma cuadrada, en el caso, el lado del cuadrado representa al microchip, tiene una medida de 5 milímetros. Y 5 milímetros es cuando usted coge su regla, 5 rayitas, es decir, medio centímetro. ¿Qué tenemos que determinar? La escala en que se encuentra fotocopiada la imagen del microchip. Recuerde que las escalas se clasifican en escala de reducción, cuando el valor de las medidas en el dibujo es menor que el valor en la realidad. Valor del dibujo menor valor en la realidad. Es lo que utilizan los ingenieros cuando trazan sus planos de alguna edificación. Escala de ampliación es el caso del técnico, cuando el valor en el dibujo es mayor que el valor en la realidad. Escala natural, cuando el valor en el dibujo es igual al valor en la realidad. Para resolver tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El técnico utilizó la imagen de un microchip para una mejor explicación. Los lados de la imagen del microchip a escala natural miden 5 milímetros, que ya vimos que es 5 líneas de su regla, es decir, medio centímetro. En la ampliación, la medida de uno de los lados de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja A4. Y la medida de una hoja A4 es 21 centímetros de ancho por 29,7 centímetros de largo.
Los lados de la imagen natural del microchip miden 5 milímetros y como en 1 centímetro hay 10 milímetros, para convertir milímetros a centímetros debemos dividir entre 10. Entonces 5 milímetros es igual a 5 entre 10 y ya se convirtió a centímetros. 5 entre 10 es lo mismo que un medio centímetro, o que es lo mismo a 0,5 centímetros. 5 milímetros es medio centímetro o 0,5 centímetros. El lado del microchip mide 0,5 centímetros. Vamos a determinar la escala. Y la escala se define como la medida en el dibujo sobre la medida real. Y nosotros conocemos que la medida en el dibujo del microchip va a ser 21 centímetros. Recuerde que el microchip encaja exactamente en el ancho de la hoja A4 y la hoja A4 tiene 21 centímetros de ancho. Y la medida real es medio centímetro. Medio centímetro. Relacionando estas medidas, vamos a encontrar la escala. Operamos 21 entre 1 medio y nos resulta 42 sobre 1. Y usted dice, ¿qué extraña esta escala? Es que esta es una escala de ampliación. Usted estaba acostumbrado a una escala de reducción en la que se decía 1 sobre 42. En este caso es 42 sobre 1. La escala es 42 en 1 y significa que 42 centímetros en el dibujo corresponden a 1 centímetro de medida real. El técnico hizo una ampliación del microchip